Para continuar, tenemos la participación de la doctora Magdalena Cerón Rodríguez, quien es pediatra y con especialidad de medicina interna pediátrica, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente funge como la jefa de la Clínica de Enfermedades Lisosomales del Hospital Infantil de México. El día de hoy se carga del Simposium de la Industria Biomarín, que lleva por título Claves diagnósticas, referencia y experiencia del Hospital Infantil de México en la mucopolisacaridosis tipo 5A y 6. Bienvenida, doctora, y adelante con su presentación. Gracias, buenas tardes. Gracias al comité organizador por la invitación. Una pequeña corrección, es mucopolisacaridosis tipo 4. El día de hoy voy a compartir con ustedes un par de enfermedades muy raras, de baja prevalencia, pero no por eso menos importantes. Entonces, vamos a ver la importancia de hablar de estas enfermedades poco frecuentes y que poco pensamos en ellas. Mis conflictos de intereses aquí. Y bueno, es importante que tomemos en cuenta por qué hablamos hoy de enfermedades lisosomales. Básicamente vamos a dar un panorama muy general de lo que son las mucopolisacaridosis, cómo sospecharlas, cuál es la importancia de su diagnóstico y referencia oportuna. Algo muy importante, ¿existe tratamiento o no? ¿O qué podemos hacer con estos pacientes? ¿Cómo debe de ser el seguimiento de estos pacientitos y qué pronóstico tiene? Porque también hemos escuchado frecuentemente que al ser pacientes que tienen pocas esperanzas de vida, pues son pacientes que no son bien tratados o bien seguidos o desconocemos qué hacer con ellos. Entonces, bueno, pues estos son los puntos que vamos a tratar. Vamos a ver ampliamente qué son las enfermedades por depósito lisosomal o a qué nos referimos cuando tocamos el punto. Son desórdenes metabólicos producto de una deficiencia enzimática lisosomal. Esto que en forma congénita determina que una célula afectada almacene sustrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues un depósito anormal de moléculas muy complejas que en condiciones normales se van a estar degradando. Sucede que al haber ausencia de cualquiera de estas enzimas en forma congénita, vamos a poder acumular mucopolisacáridos, lípidos, glucógeno, y en función a ello es que vamos a ver qué tipo de enfermedad se manifiesta. El daño que esto va a ocasionar es un daño multiorgánico y crónico. Esto es muy importante. Los pacientes van progresando hacia el deterioro, hacia la cronicidad y no hay curación para estos pacientes. No es algo que se pueda autolimitar, no es algo que vaya a revertir. Actualmente existen entre 50 y 60 enfermedades descritas bien estudiadas y dada la baja incidencia se consideran en un grupo de enfermedades huérfanas. Esto es, tampoco pertenecen a ningún grupo específico de médicos tratantes y entonces pues son pacientes que pasan de una especialidad a otra en realidad sin un buen conocimiento de estas enfermedades. Vamos a ver que por raras que sean, tenemos que entre uno de cada 5 a 7 mil nacidos vivos va a aportar una enfermedad por depósito lisosomal. Y entonces esto es muy interesante porque lo que vamos a ver que estos pacientes, pues a lo largo de nuestra vida nos vamos a topar sí o sí con uno de ellos, ya sea recién nacidos o en alguna etapa de su vida y tenemos que saber qué es lo que les podemos ofrecer. Si juntásemos a todas las mucopolisacaridosis que tenemos, tendríamos que 1 en cada 25,000 podemos encontrar que puedan portar estas enfermedades. ¿Cómo se heredan las enfermedades lisosomales? Bueno, esto es interesante porque hay mucho desconocimiento, se piensa que tengan que ver factores externos y realmente lo único que tenemos es el origen genético. Esto es que puedan ser autosómicos recesivos o ligados al X, como en el caso de la enfermedad de Fabry o la mucopolisacaridosis tipo 2. Es muy importante que esto se conozca y que en esto nos apoya mucho siempre genética porque los pacientes y la familia tienen que recibir el asesoramiento genético porque estos casos van a recurrir en el caso de un siguiente embarazo y es importante que conozcan qué riesgo tienen de otros niños afectados. Hay familias que llegan a tener 3 y 4 hijos afectados porque nunca entendieron claramente cómo era la forma de herencia de estas enfermedades. Y entrando ya a lo que son las mucopolisacaridosis, ¿qué son en realidad estas enfermedades? ¿Cómo las podemos conocer, ubicar? Van a ser básicamente displasias óseas, van a ser enfermedades que se sospechan por eso, porque su principal manifestación va a ser displasia ósea, pero también es una enfermedad multiorgánica, van a tener participación de muchos órganos y sistemas y por eso es que su presentación puede ser tan amplio este abanico de
de síntomas. ¿Qué podíamos hacer antes con los pacientes con las mucopolisacaridosis? Pues darles un tratamiento muy conservador, una conducta expectante, ser paliativo, manejábamos básicamente el dolor, la incapacidad funcional, pero no teníamos mucho más que ofrecerles. Actualmente hay tratamiento, la posibilidad de tratamiento innovador, en donde se da la terapia de reemplazo enzimático de la enzima ausente. Esto actualmente se hace para 9 enfermedades más o menos y estamos teniendo con esto una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Vamos a modificar el curso de la enfermedad, pero es muy importante, no es curativa. Solamente hablamos de poder detener mucha de la progresión de la enfermedad, algunos órganos y sistemas completamente detener o cambiar su curso, pero no los vamos a curar. Esto va a depender mucho de que el inicio de la terapia sea temprano. Y mientras más tempranamente lleguemos a una mucopolisacaridosis que tiene tratamiento, pues vamos a poder cambiar su curso, evitar que sea una progresión acelerada, llegar a la discapacidad en forma temprana y entonces con eso lograremos que los pacientes no solo tengan una supervivencia mayor, sino que su calidad de vida sea mejor. No solo tenemos para algunas mucopolisacaridosis lo que es el reemplazo enzimático, para algunas de ellas tenemos lo que es el trasplante de células madre, que en realidad es algo también muy novedoso, es algo muy bueno porque podríamos cambiar la expectativa de vida de los pacientes y de evolución de la enfermedad. El problema es que requerimos que estos pacientes lleguen antes de los 2 años de vida. Y esto es muy difícil porque ante la baja prevalencia de estas enfermedades y el desconocimiento de sus cuadros, pues pocos se sospechan y son enviados a muchísimos otros especialistas para diagnósticos diferenciales y cuando llegan a lugares donde podemos darle tratamiento, ya está un tanto avanzada la enfermedad. Entonces, en este cuadro podemos ver las mucopolisacaridosis, la clasificación. Y como vamos a ver, tenemos actualmente descritas hasta la tipo 9. Vamos a tener que hay mucopolisacaridosis 1, 2, 3, 4 y 6. Vamos a tener la 7 y la 9 como las más jóvenes y las menos descritas. Bueno, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero como verán, tienen un defecto enzimático diferente y, por supuesto, van a acumular mucopolisacárido diferente. Dermatansulfato, heparansulfato, queratansulfato, condroitinsulfato, hialuronidato. Y entonces, ¿esto de qué nos sirve saber? Pues de qué órganos van a ser principalmente afectados, porque muchos de ellos van a tener manifestaciones clínicas muy evidentes, otros van a tener un fenotipo no tan afectado, pero van a tener más daño a órganos internos o al cerebro, y entonces obviamente se complica un tanto más el diagnóstico porque no se sospecha con un fenotipo característico. Como vemos en esta otra tablita, los datos a grosso modo, sin entrar en detalle a cada uno de ellos, vamos a ver que, por ejemplo, las mucopolisacaridosis tipo 1 tiene 3 variedades, y entre la 1 y la 2 clínicamente se van a parecer muchísimo. Todo lo que es el fenotipo, los órganos afectados, las visceromegalias, problemas cardiopulmonares, oculares, el deterioro cognitivo, alteraciones dentales. Y, por ejemplo, en la misma mucopolisacaridosis tipo 1 vamos a ver que existen 3 variedades de acuerdo a la gravedad, Horler, Horler o Shea. Y esto es también todo un reto porque con darles el tratamiento a los pacientes con mucopoli tipo 1, que es lo que vamos a ver, que nuestras expectativas clínicas sean diferentes, puesto que si encontramos un paciente Sheye, su fenotipo es atenuado, lo cognitivo es normal y ese paciente va a tener mejor respuesta clínica. Entonces, de ahí la importancia de sospecharlo, ¿verdad? El paciente Horler, que va a ser el más fácil de sospechar por la evidencia de las fases y todo esto, son pacientes que van a tener una evolución más tórpida y bueno, de eso depende que les demos un reemplazo temprano. Lo mismo sucede para Hunter, la mucopoli tipo 2, en donde vamos a tener afectados 50% lo cognitivo y el otro 50% de la población van a tener un cognitivo casi normal, pero una evidencia física, facies infiltrada muy fuerte. En las mucopolisacaridosis tipo 3, vamos a ver que el Sanfilippo tiene más afección cognitivo-conductual y van a tener menos fenotipo. Entonces, esos pacientes incluso ahorita está en fase 3 el estudio y todavía no se tiene reemplazo enzimático.
Para pacientes con mucopoli tipo 4, que es Morquio A y B, de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que está más afectada lo óseo, cardiopulmonar, pero tienen un intelecto normal. Y entonces estos pacientes con un fenotipo característico muchas veces son catalogados en automático como que también tienen retraso psicomotriz. Y entonces les obstaculiza llevar una educación normal, trabajos, en sí toda su calidad de vida, porque es tratado como pacientes con discapacidad no solo física, sino intelectual. Estos pacientes van a tener también problemas de audición. En los pacientes con mucopolisacáridos tipo 6, Marotola-Mi, vamos a ver que también van a tener mucha deformidad esquelética, talla baja, una facies característica, más cardiopulmonares y se parecen un tanto a Morquio también o a mucopoli tipo 1, pero aquí vamos a tener un cognitivo variable. Vamos a ver que con estos pacientes tenemos que llegar en forma muy temprana al tratamiento, porque si no vamos a encontrarlos con muchísima deformidad esquelética y poco podemos hacer por ellos. En la mucopolisacaridosis tipo 7 vamos a ver que lo más característico se manifiestan como hidrops fetalis o problemas cardiopulmonares, además de las disostosis, y actualmente hay poca experiencia, pero ya existe tratamiento que está por entrar a México. Y en mucopolisacaridosis tipo 9, que es un paciente con talla baja, con facies característica y todo eso, poco se ha descrito este síndrome y para él tampoco tenemos tratamiento actualmente. Ahora sí, ya conociendo un poquito de las generalidades de lo que son las mucopolisacaridosis, vamos a entrar a la tipo 4, que es la enfermedad de Morquio. Vamos a ver que esta enfermedad es por depósito lisosomal, es de naturaleza autosómica recesiva. La incidencia para esta es muy baja y va a variar mucho en diferentes presentaciones. Por ejemplo, en Irlanda del Norte tenemos que hay 1 en 76,000 nacidos vivos y puede ser tan baja como en Australia Occidental, en donde se tiene la evidencia de 1 en 640,000 nacidos vivos. Quizá tenga que ver mucho la consanguinidad, la endogamia que puede haber en ciertos lugares, pero sí se conocen estas frecuencias. En nuestro país se considera una de las mucopolisacaridosis más raras, poco frecuentes, sin embargo hay regiones muy pequeñitas en donde se tiene la evidencia de que hay verdaderos núcleos de pacientes con Morquio por esta frecuencia de endogamia. Esta enfermedad va a ser causada por una deficiencia en la actividad enzimática de N-acetilgalactosamina 6-sulfato-sulfatasa y entonces se abrevia de esta forma en CALENS. Cataliza la degradación de dos glicosaminoglicanos, que es el queratán y el contritinsulfato, y en función a esto, que no se encuentra catalizado adecuadamente, vamos a tener esta acumulación progresiva en los tejidos. Y entonces vamos a tener que en esta enfermedad tenemos una gran variabilidad de presentación clínica y de gravedad de la enfermedad, pero lo que va a ser muy evidente, además de la talla baja que logran ver aquí, son estas disostosis. Todas estas manifestaciones óseas es lo que más caracteriza a los pacientes con enfermedad de Morquio. Vamos a ver que los principales signos y síntomas clínicos, ¿cómo los vamos a ver? Pues estos pacientes son conocidos muchas veces por los ortopedistas, muchas veces llegan incluso referidos a genética como una displasia esquelética sistémica y lo más característico es que tienen una baja estatura. Anomalías en la columna cervical, vamos a ver que tienen muchas alteraciones óseas, cifosis, escoliosis, vamos a ver en los casos clínicos que les voy a presentar, que es una de las manifestaciones más severas que tienen estos pacientes. Estas manifestaciones óseas van a hacer que los pacientes tengan mucha discapacidad y esto les da una muy baja resistencia física, los pacientes van a tener pronto incapacidad funcional, incluso muchos de ellos son llevados en sillas de ruedas o cargados por los familiares porque se cansan muy pronto y van a tener poca movilidad y poca resistencia a los ejercicios. Tienen hiperlaxitud articular e insistir un poquito, estos pacientes tienen un intelecto normal, entonces mucho cuidado porque son esos pacientes que aunque les ven un fenotipo tan característico, son pacientes cuya inteligencia no se ve afectada. Vamos a tener manifestaciones de glaucoma con mucha frecuencia, catarata, esto ya es en etapas más avanzadas de la vida,
una opacidad corneal, que esta opacidad corneal por sí sola no afecta la visión. Tenemos infiltración del nervio óptico, pero que eso se va dando más en etapas más avanzadas de la enfermedad, degeneración de la retina, y lo que sí podemos ver es ese pseudoexoftalmos debido a que las órbitas son poco profundas, como parte de toda esta displasia ósea que tiene. Van a tener errores de refracción desde etapas tempranas de la vida y pueden tener problemas de audición. Esta hipoacusia es de tipo neurosensorial y conductiva. Esto es muy importante. Hay que auxiliar en forma temprana a los pacientes con auxiliares auditivos, con terapia, para que no sea un motivo de impedimento cognitivo de que los niños a temprana edad tengan hipoacusia y que les impida llevar un adecuado aprendizaje escolar. Clínicamente vamos a ver en esta facies característica que tienen anomalías dentales, tienen defectos en el esmalte, los dientes están muy separados con cúspides puntiagudas y son dientes débiles, tienen caries frecuentes. Esto se acompaña de anomalías en el desarrollo de la primera dentición y de los dientes permanentes. Esto se puede parecer mucho también a los pacientes que tienen mucopolisacaridosis tipo 1. Entonces habrá que tener cuidado porque este patrón de dentición se nos puede confundir. Clínicamente vamos a ver que son pacientes que cursan con obstrucción de las vías aéreas superiores, también de vías aéreas inferiores, y por lo tanto les da infecciones respiratorias altas y bajas recurrentes. Tenemos también restricción de la pared torácica porque, como vamos a ver, empieza a haber esta deformidad ósea en donde se va haciendo rígido, literal, la pared torácica, las costillas, y esta solidificación hace que impida el buen desarrollo de los pulmones. La talla baja que ya vimos, vamos a tener la probabilidad de presentar en etapas tempranas de la vida mielopatía cervical y pueden tener visceromegalias. Las infecciones recurrentes pulmonares también, el estridor, y con mucha frecuencia conoceremos a estos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, con lo cual les hace que en forma temprana necesiten BiPAP o CPAP para poder dormir y no tener muerte súbita. Lo que les comentaba de la enfermedad pulmonar restrictiva, que es algo que a edades tempranas, como en la adolescencia, muchos pacientes pueden tener ya mucha restricción pulmonar. Esto nos va a ocasionar insuficiencia respiratoria progresiva, cor pulmonale y la posibilidad de muerte súbita. Bueno, clínicamente esos son los datos que vamos a conocer en estos pacientes. El diagnóstico, por supuesto, que se va a basar no solo en un examen clínico detallado, sino que nos apoyamos en todas estas radiografías del esqueleto, como vemos, con displasias óseas. No sé si pueden ver mi cursor. Y ahora vamos aquí a confirmar en este paciente, por ejemplo, la hiperlordosis tan importante, la deformidad de su tórax, la disostosis de sus huesitos largos, que pueden ver aquí. Y esto nos ayuda muchísimo a orientar el diagnóstico. Las mediciones de glicosaminoglicanos en la orina, que van a ser de mucha utilidad, no son específicos, pero sí nos pueden ayudar mucho a sospecharlo. Y por supuesto que el estándar de oro para confirmar la enfermedad, vamos a tener la actividad enzimática en sangre y el análisis molecular de la mutación, para poder nosotros saber encontrar si es una de estas mutaciones ya conocidas, descritas, y que muchas veces podemos conocer incluso el progreso de la enfermedad. Hay mutaciones más leves o hay mutaciones muy graves, letales, que en etapas tempranas de la vida, pues los pacientes van a estar muy mal. ¿Qué les vamos a ofrecer a estos pacientes? Eso es muy importante. ¿Qué tratamiento podemos tener? Pues obviamente es un paciente complejo, van a requerir tratamiento multidisciplinario porque, como ustedes ya vieron, vamos a tener más de un órgano afectado. Tenemos que o generalmente es conocido por el ortopedista, pero también muchas veces puede ser otorrinolaringólogo quien tiene el primer contacto con ellos. El involucro de los ojos, necesitan que oftalmología les dé seguimiento. Cardiología y neumología es básico en esto porque los pacientes van a tener desde pequeño problema cardiopulmonar por este depósito tanto en las válvulas del corazón como en el tejido pulmonar. Generalmente es conocido por el pediatra, quien debe de liderar muy bien y coordinar que todos estos pacientes sean seguidos, pero si los pacientes ya los estamos conociendo posterior a la adolescencia, pues el internista debería de tomar la batuta para darles un manejo adecuado.
tienen obligadamente que tener rehabilitación. Y bueno, aquí el apoyo psicológico en estos pacientes es muy importante, no solo psicológico a la familia, al paciente, porque imagínense que estos pacientes tienen un intelecto normal, como les he insistido, y van a ser tratados siempre como anormales. Entonces, entender para ellos que están atrapados en un cuerpecito con muchas dismorfias no es sencillo. ¿Qué podemos hacer además de todo esto? Pues la terapia de reemplazo enzimático que actualmente se les da, el osulfasa alfa 2 miligramos por kilo en forma semanal intravenosa en una infusión que dura más o menos 4 horas, se va a utilizar con la finalidad de poder cambiar el curso de la enfermedad, retrasar muchas de las manifestaciones, sobre todo cardiopulmonares, pero no vamos a lograr corregir o curar la enfermedad. Estas infusiones de cada semana pues tienen como objetivo, como les digo, evitar el depósito de los glucosaminoglicanos. Es la infusión de una enzima de alto peso molecular para la que necesitamos premedicar a los pacientes con antipirético y antihistamínico en las primeras etapas hasta que el paciente se vaya habituando al ingreso de esta enzima y posteriormente vamos quitando la premedicación. Esto va a ser de por vida, mientras existan otras alternativas de tratamiento. Tenemos que se ha intentado la terapia el trasplante de células madre para estos pacientes, pero lamentablemente no se ha logrado el éxito porque no se logra corregir las manifestaciones óseas, que es una de las situaciones más discapacitantes para los pacientes. Entonces, pues la verdad es que de momento no es algo exitoso que se sugiera. Nos quedamos todavía con la terapia de reemplazo enzimático mientras la medicina genómica pueda hacer algo por ellos. También hay que iniciar en forma temprana tesis, sillas de rueda y tener presente que estos pacientes van a tener infecciones recurrentes de vías respiratorias por los problemas anatómicos y de depósito que tienen. Tenemos que tenerlos con una vacunación periódica y completamente puntual para evitar que estos pacientes se infecten con frecuencia porque eso les pone en riesgo la vida. El uso de broncodilatadores, esto se torna algo habitual. Tenemos que la opción de amigdalectomía o adenoidectomía más o menos a los 5 años de edad, que es lo que tenemos registrado, y esto requerimos que el anestesiólogo siempre sea personal especializado, ya que es una vía aérea muy difícil. Vamos también a tener que, vamos a utilizar tratamiento con dispositivos de presión continua para la vía aérea, sobre todo para el sueño, como es el CPAP, y muchas veces sistemas de ventilación no invasivas, como es el BiPAP. Esto sobre todo lo vamos utilizando ya a partir de la adolescencia en adelante, o por lo menos oxígeno suplementario. Esto va a depender, por supuesto, muchísimo de qué tanto daño tengan vías aéreas superiores e inferiores. Y esto está dado mucho por los defectos en macizo facial. También en adelante tenemos la traqueostomía, que es algo a lo que muchos de los pacientes se van a enfrentar. Y esto puede ser una problemática a causa del colapso persistente de las vías aéreas. Se ha propuesto mucho que una de las cuestiones muy innovadoras pueda ser una reconstrucción traqueal, poniendo sustitutos en la tráquea para que el paciente no tenga que vivir confinado a una traqueostomía, sino realmente pueda ser sometido a reconstrucción traqueal. ¿Cómo vamos a seguir estos pacientes? Pues clínicamente vamos a tenerlos que estar revisando periódicamente sus pruebas de función respiratoria, espirometrías, pletismografías cada 6 meses o cada año, de acuerdo a cómo vaya la evolución de nuestros pacientes. El ecocardiograma lo podemos tener cada 6 meses o al año, dependiendo también de la evolución. Hemos propuesto incluso que les hagamos niveles de vitamina D, ya que hemos encontrado en los pacientes que periódicamente, que estos pacientes en forma crónica tienen deficiencia de vitamina D y entonces vamos a tener que estarlo suplementando porque vamos a necesitar que su densidad ósea mejore. La densitometría en forma anual, la audiometría y la resonancia de cráneo y columna cada 1 o 2 años por la importancia que tiene que puedan tener compromiso y estrechez del canal medular. Les comparto aquí uno de los pacientes que tenemos en tratamiento. Este niño tiene 8 años de edad al momento del diagnóstico y está siendo seguido por ortopedia, por genética, con un antecedente de ser el producto de una gesta 3, sin antecedentes más de importancia. Nació a las 36 semanas de término con una talla pequeñita al nacer
y a los 8 meses fue muy evidente que funcionaba con un pectum carinatum. Posteriormente, a partir de los 20 meses, se dan cuenta que tiene una displasia ósea, que tiene, displasia de cadera, con otras displasias óseas que empezaron a progresar, a ser evidentes, y con una talla extremadamente baja para la edad. Con esto se confirma posteriormente el diagnóstico hasta los 8 añitos de mucopolisacaridosis tipo 4 con el estándar de oro que tenemos, que es la confirmación de actividad enzimática y la secuenciación del ADN. Vemos aquí las características de este paciente con un tórax estrecho, el pectum carinatum, la displasia de cadera, la desviación radiocubital bilateral que tiene, muy importante. La escoliosis y la hiperlordosis que tiene este paciente, como verán, le compromete mucho después de esto ya la movilidad y la función respiratoria. Hace 4 años lo conocimos en la clínica de enfermedades lisosomales para seguimiento, sin opción a darle tratamiento todavía porque no estaba debidamente autorizado el reemplazo enzimático. Hubo muchos atores para que se pudiera liberar el reemplazo enzimático en México. Y bueno, pues en ese momento detectamos hipertrofia amigdalina, grado 2, todavía no presentaba SAOS, esto ha ido progresando. Su audiometría con curva de audición normal para la edad en ese momento. Neumología, pues mantenía sus saturaciones óptimas, pero esto ha ido progresando un poquito hacia empeorar porque nos tardamos en el tratamiento, porque no lo teníamos. Las espirometrías con parámetros en este momento de restricción, pero no de obstrucción, y como verán, el ecocardiograma basal, pues empezaba a tener ya algo de aumento en la presión pulmonar. En ese momento del diagnóstico, sin datos de compresión medular, aunque tenemos la evidencia de un canal estrecho, tenemos que la inteligencia para él es un coeficiente normal, intelectual normal, él va a la escuela, acude con normalidad. Aquí vemos la tomografía con disminución del conducto raquídeo y lateralización entre T1 y T2. El estudio de neuroconducción somestésica y de los nervios medianos y tibial aún dentro de límites normales. Entonces empezamos hace 2 años el tratamiento de reemplazo enzimático en donde el paciente clínicamente ha presentado mejoría en la movilidad, un tanto en la función respiratoria, acude a la escuela con buen aprovechamiento, refiere mucha mejoría en cuanto a los dolores óseos. Esto ha mejorado e impactado mucho en su calidad de vida y sobre todo desde el punto de vista psicológico. Hemos evaluado que él siente que se está haciendo algo por su enfermedad y se percibe una persona más productiva, que puede hacer más actividades, aunque realmente, como se ve aquí, tiene mucho componente de displasia ósea en las piernas. El segundo paciente a compartirles es un niño de 9 años que tiene antecedente de padres consanguíneos, son primos. A los 3 años de edad notan que este niño tiene alteraciones de la marcha, es un niño muy pequeñito para la edad, cuello corto, tórax en tonel, una jiba dorsal y opacidad corneal. Este paciente nos fue referido, ha sido visto por muchos años por problemas ortopédicos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde sospecharon de esta patología, pudieron confirmar que se trataba de un niño con enfermedad de Morquio, y entonces, bueno, pues continuó su tratamiento allá, pero nos fue referido para el resto del tratamiento pediátrico. Fue operado por corrección de fenovalgo. Encontramos que él tiene una presión pulmonar un poco más elevada, ya con una insuficiencia tricuspidia leve, y que estábamos viendo que pues estábamos llegando un poquito tarde al tratamiento. Córnea con una córnea con opacidad difusa, audición normal, tenemos una hipertrofia amigdalina muy importante con él, con un SAOS leve, con polisomnografía. Este paciente acaba de ser intervenido quirúrgicamente hace una semana de las amígdalas, con lo cual esperamos también una mucha mejor ventilación. Por parte de neurología vemos si la valoración que tiene una resonancia, aún sin datos de compresión medular. Por parte de neumología nos apoyan con la vigilancia, la espirometría con parámetros de función adecuada. No tenemos aún restricción ni obstrucción con él y realmente esperamos que en cuanto a lo cardiopulmonar vaya bien. Este paciente cursó con una fractura considerada patológica, tiene insuficiencia de vitamina D, como les había comentado, y como podemos ver en su densitometría, pues tiene una densidad ósea muy baja. Es importante que nosotros estos pacientes los estemos suplementando con la finalidad de mejorar esta densidad ósea, que haga menos lábiles o menos propensos a tener fracturas patológicas. La terapia de reemplazo enzimático la iniciamos también hace 1 año o 10 meses con el osulfasa,
y esperamos que podamos tener una mejor evolución cardiopulmonar, ya que estamos llegando un poquito antes de lo que llegamos con nuestro paciente previo. Como verán, aunque es portador de todas estas displasias óseas y talla baja, este paciente tiene una mejor movilidad y consideramos que va a tener una evolución pues hacia la mejoría. El tercer caso es una chiquita de 6 años que es extremadamente pequeñita, una talla baja, genovalgo bilateral, desviación en varo a nivel radiocubital bilateral, escoliosis, cuello corto. Esta paciente, por esta displasia ósea, fue que se sospechó que pudiera ser portadora de enfermedad de Morquio y confirmamos aquí con ella que tiene una actividad enzimática baja y la mutación que nos asegura la enfermedad. Entonces, en esta paciente vamos a empezamos el año pasado con lo que es pues, todo el manejo con ortopedia, el genovalgo bilateral, talovalgo, inicia tratamiento con zapatos y plantillas. Por parte de audiología tenemos que su audición es normal, tenemos que en cuanto al corazón tiene una insuficiencia tricuspidia leve con una presión pulmonar de 25 milímetros de mercurio, lo cual hace pensar que esta niña puede tener una mejor evolución con el reemplazo enzimático. Tenemos una espirometría con función adecuada, una resonancia en donde no tenemos comiso medular y un intelecto normal. El problema con esta paciente que tenemos es que el reemplazo enzimático se inicia, pero ha sido un tanto irregular porque los papás acaban de tener un nuevo bebé no afectado y están dejando un poquito de lado el tratamiento del paciente. Lo que les insistía, estos pacientes tienen que llevar una ayuda psicológica bastante importante debido a que no es fácil asumir la enfermedad crónica y el tratamiento crónico. Y en este caso llega un niño sano que le desplaza y la paciente está pues teniendo realmente la repercusión de no venir a sus terapias con frecuencia. Bueno, vamos a pasar a lo que es la mucopolisacaridosis tipo 6, Marotola-Mi, en donde vamos a ver que compartimos algunas de las características físicas, pero la evolución sí puede ser un tanto diferente. En este caso vamos a ver que tenemos una deficiencia de arilsulfatasa B. Este va a ocasionarnos un depósito anormal de dermatansulfato. La forma de herencia también es autosómica recesiva. Este gen se localiza en el cromosoma 5 y tenemos que es su prevalencia aún más baja que la anterior. No por ello menos importante sospecharla porque, como verán, se parece y se puede confundir con otras muchas enfermedades. Tenemos reportado como una prevalencia de 1 en 100,000 a 1 en 600,000 nacidos vivos. Entonces, no conocemos qué prevalencia tenemos en nuestro país, pero también hemos detectado en el estado de Puebla que hay varios pacientes que llegan con esta enfermedad e incluso varias familias con más de un caso. En este caso, vamos a ver que la muerte de estos pacientes o su pronóstico de vida es entre la segunda y tercera década de la vida y esto va a ser mucho relacionado a las complicaciones cardiopulmonares, además de la displasia ósea. El tratamiento para la enfermedad de Marotola-Mi la tenemos disponible desde el 2005 y bueno, pues es algo que la verdad pocos pacientes actualmente han tenido acceso al tratamiento porque se sospecha ya en forma muy tardía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ver en estos pacientes? Los rasgos faciales, vamos a tener una nariz ancha, un puente nasal ancho y deprimido, una frente prominente, labios gruesos, la macroglosia quizás es más importante que cualquier otra de las mucopolisacaridosis, hiperplasia gingival, dientes pequeños y separados, mucho más pequeños y separados de lo que podemos ver en mucopoli tipo 1 y tipo 4. Muchos pacientes van a tener intelecto normal, otros tantos sí van a tener afectaciones, entonces también aquí tenemos que llegar en forma oportuna a ayudarles porque imagínense que un paciente con tantas dismorfias sufre mucho la discriminación por tener un aspecto tan diferente y tener un intelecto normal. Estos pacientes van a tener una talla baja, muy baja, 90 a 120 centímetros y la forma atenuada hasta unos 54. Es una de las displasias óseas en donde afecta más a la talla. Vemos otras características como es piel áspera y gruesa, la hipertricosis y el resto de las manifestaciones que van a ser como en todas las mucopolisacaridosis, lo que es la enfermedad obstructiva respiratoria, las infecciones recurrentes, las otitis medias superiores y esta gran cantidad de moco que producen que va a causar que estas vías aéreas estén completamente obstruidas y con mucha frecuencia sobreinfectadas.
tenemos que con mucha frecuencia los pacientes van a desarrollar apnea, SAOS también, apnea del sueño y pueden tener infecciones pulmonares recurrentes, neumonías graves. Algo importante a resaltar en estos pacientes es que tienen una fertilidad normal y pueden tener hijos sanos portadores de la enfermedad. Entonces, es algo que debe de tratarse tempranamente, el deseo de si quieren llevar una vida reproductiva, dada que tienen mucho componente de displasia ósea que les complica mucho la vida. Son portadores también de hepatosplenomegalia, hernias umbilicales e inguinales que son recurrentes. Si no tenemos reemplazo enzimático, estos pacientes van a estar recurriendo a estas hernias aunque los operen. Tienen diarreas frecuentes y bueno, lo que es más frecuente o más importante o más resaltado clínicamente son la rigidez de las articulaciones, las contracturas articulares y el dolor y la incapacidad funcional que le causa a los pacientes. Disostosis múltiples, de tener manos y pies pequeñitos y anchos, sus manos en garra, esto se parece mucho al paciente con mucopoli 1 y 2, rodillas y coxa valga, hipoescoliosis y el tórax en quilla. Como ven, esta paciente tiene muchísima restricción en este tórax tan pequeñito. A nivel cardíaco van a tener enfermedad valvular, cardiomiopatía, arritmias cardíacas, van a desarrollar hipertensión sistémica y pulmonar a tempranas edades de la vida y está descrita la fibrolastosis endocárdica. A nivel ocular y sistema nervioso, lo que vamos a ver en los pacientes es que tengan una baja agudeza visual, la opacidad corneal desde etapas tempranas de la vida, el glaucoma, va a haber compresión del nervio óptico por depósito también del mucopolisacárido, compresión de la médula espinal cuando el canal se va estrechando y se va ocupando con mucopolisacárido, inestabilidad atlantoexoidea, lo cual a veces puede darles incluso sección medular espontánea o con cualquier movimiento o trauma pequeño, hidrocefalia comunicante y túnel del carpo. Nosotros podemos visualizar aquí cómo la enfermedad puede tener grandes variantes, como una enfermedad rápidamente progresiva o como una enfermedad de progresión lenta, y esto va a depender mucho, por supuesto, de las mutaciones y de la cantidad de enzima residual. Como podemos ver aquí en estas fotos de arriba, es un paciente que se afectó muy pronto, la evolución va siendo muy evidente y en este paciente pues prácticamente lo daríamos como un niño población abierta. Entonces, no se escucha la doctora. Las infecciones respiratorias recurrentes, ronquido, hepatosplenomegalia, soplos cardíacos y anormalidades de las válvulas cardíacas, opacidad corneal, contracturas articulares, espesamiento o engrosamiento de estas articulaciones. Estas son las pistas que en general, no solo para mucopoli tipo 6 vamos a ver, sino para todas las mucopolisacaridosis. Vamos a tener también que el diagnóstico lo tenemos siempre con una historia familiar, un estudio molecular y enzimático va a ser nuestro estándar de oro. Nos ayuda, por supuesto, las radiografías, las series óseas, la tomografía y resonancia magnética, sobre todo de cráneo, nos van a ayudar mucho para que podamos hacer el diagnóstico. Tanto para mucopoli 4 como 6 les he mencionado el estudio enzimático y molecular que se hace en este papel filtro. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que podemos hacer el diagnóstico? Esto no está disponible en cualquiera de los laboratorios que comúnmente podemos consultar. Actualmente es la industria farmacéutica quien nos apoya mandando a hacer estos estudios fuera, pero no tienen costo para los pacientes y realmente podemos llegar a un diagnóstico de certeza después de que tengamos la sospecha clínica y la primera fase de estudio con las radiografías. Vamos a ver qué podemos ofrecer aquí con la terapia de reemplazo enzimático para mucopoli tipo 6 o Maroto-Lavi. Al igual que Morquio y al igual que todas las mucopolisacaridosis, vamos a tratar de ofrecer una mejoría en la calidad de vida de los pacientes, detener la progresión de la enfermedad, evitar complicaciones y prevenir el daño permanente, como por ejemplo, el llegar a tiempo para que estrechamiento en el canal medular se pueda intervenir, operar y liberar para que los pacientes no queden cuadriplégicos o parapléjicos. Al igual que para mucopoli tipo 4, tenemos que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Participamos muchos especialistas en estos pacientes y todo ello con la finalidad de que progrese menos la enfermedad. Es cierto que estos pacientes son enviados a cuidados paliativos pronto porque su pronóstico no es tan bueno, pero sí que va a cambiar su curso si nosotros podemos brindar una terapia enzimática en forma temprana.
El trasplante de células madre tampoco está aprobado para mucopoli tipo 6 y yo creo que es algo que todavía va a tardar. Entonces, ¿qué les damos? El reemplazo enzimático con galsulfasa, que la tenemos disponible y aprobada por FDA desde el 2005. Consiste en administrar en forma semanal 1 miligramo por kilo intravenoso, al igual que las otras terapias enzimáticas. Premedicamos a los pacientes con antipirético y con antihistamínico. Pasan alrededor de unas 4 horas en infusión, vigilándoles signos vitales, y en términos generales esto es muy seguro, no hemos tenido eventos adversos, solamente las primeras veces estamos muy pendientes porque como se trata de una proteína de alto peso molecular, pues podamos tener algún tipo de efecto de hipersensibilidad y anafilaxia, los cuales podrían ser tratados con antihistamínico y esteroide. Aquí les muestro, les comparto cómo es el área de infusiones. Solo necesitamos una campana de flujo laminar para poder reconstituir las enzimas. Esto lo hace personal capacitado, nuestras enfermeras que son expertas en hacer esto, porque tiene que hacerse en forma muy gentil, no agitar los frascos para que no se desnaturalice la enzima, y vamos a pasar a los pacientes en un área que tenemos espaciosa, con sana distancia, en donde los niños están sus 3 a 5 horas, dependiendo de la patología. Tenemos acá pacientes que están en infusión, como son los con morquio, con enfermedad de Fabry, y estos pacientes vienen semanalmente a recibir su terapia de reemplazo enzimático. Bueno, como vemos acá, en cuanto a la evolución de estos pacientes con terapia de reemplazo enzimático, que decimos, bueno, si llegamos tardíamente, poco podemos hacer por los niños. Vamos a ver aquí estos niños que son de la literatura. Vemos que es una pequeñita afectada y que el hermanito le inicia el tratamiento en cuanto nace, y que se confirma que también es portador de la enfermedad e inicia el reemplazo enzimático. Es muy evidente como el niño pequeño, a la mitad de la edad de la hermana, tiene muy pocas manifestaciones clínicas, ¿no? Y tampoco es un fenotipo tan atenuado como ven a su hermanita. Entonces, estos son los grandes cambios que podemos hacer. Aquí vemos, por ejemplo, esta otra niña con un fenotipo bastante agudo, bastante severo, y vemos al hermanito que pueda empezar el tratamiento en cuanto nace. Y las expectativas de estos niños pues van a ser muy diferentes en cuanto al crecimiento y en cuanto al desarrollo. Les voy a compartir un caso clínico que tenemos en la clínica de enfermedades lisosomales. Se trata de una niña de 8 años de edad, originaria de Tehuacán, Puebla, de un nivel socioeconómico sumamente bajo, en donde la mamá tiene muchas dificultades incluso para comunicarse. Ella tiene historia de un hermano previamente fallecido por mucopolisacaridosis tipo 6, y pues la niña desde el año de vida tuvo infecciones de vías aéreas recurrentes, una mancha mongólica de distribución irregular, muy extensa, rudeza respiratoria, y bueno, cada vez iba siendo más evidente que la talla era baja, que tenía una facies infiltrada, exoftalmos, displasia esquelética. Y esta sospecha se hizo en Puebla, sobre todo con el antecedente del hermano enfermo. La niña, cabe mencionar que poca vigilancia recibía, puesto que el hermanito más grande estaba crónicamente hospitalizado. Se hace la confirmación con la deficiencia enzimática y progresa con apnea obstructiva, lenguaje muy, muy limitado, con hipoacusia, poca interacción con el medio, e incluso cuando la conocimos iniciamos estudio como por sospecha de autismo. Iniciamos el reemplazo enzimático con esta niña, con galsulfasa 1 miligramo por kilo semanal. Se inició enseguida terapia de rehabilitación, portaba amígdalas grado 3 con SAOS. Esto se manejó con una amigdalectomía en forma temprana cuando ya llegó al hospital. Fue valorada por neurología, audiología, como les comento, tenía hipoacusia, con foniatría, neurodesarrollo nos apoyó mucho con esto, por esto del estudio del probable autismo, y realmente lo que nos dábamos cuenta que esta niña lo que tenía además de todo era muchísimo abandono social, porque era tratada realmente como una niña con mucha discapacidad, como que tenga retraso mental por este fenotipo. Nunca acudió a la escuela mientras nos fue traída, no sabía lo que era una escuela, una región muy remota de donde venían,
y entonces esto es no solo la evolución de su enfermedad, sino el abandono social que podemos tener en un paciente de estas características. Dentro de la valoración multidisciplinaria encontramos una insuficiencia mitral leve con prolapso valvular, una presión de salida del ventrículo derecho de 50, bronquiectasias, un patrón de despulido en los pulmones. Ella cursaba con neumonías con cierta frecuencia, el pectum carinatum, la opacidad corneal, el glaucoma y también desarrolló hipertensión arterial muy tempranamente. Era manejada por nefrología, se iniciaron sus medicamentos, sus anticongestivos, con poco apego, esto hay que mencionarlo, puesto que, como les comento, viene de un nivel socioeconómico muy bajo. Sin embargo, con todo eso, al iniciar la evolución, la infusión de los pacientes, la evolución clínica fue francamente hacia la mejoría. Mejoraron las contracturas articulares, mejoría de la movilidad, empezó a socializar mucho, sobre todo porque acudía a las infusiones con pacientes con mucopolisacaridosis de otro tipo, 1, 2 y 6. Entonces, ella empezaba a socializar más con pacientes cuyo fenotipo era muy similar al de ella, y entonces nos dábamos cuenta con mayor razón que la paciente lo que había tenido durante años era un abandono social por su fenotipo. Cuando se da cuenta que es tratada igual que cualquier otro niño, entonces empieza a socializar más con los niños, no tanto con los adultos, y se trabajó mucho en este aspecto de la socialización. Persistió con la roncopatía, recordemos que cuando ella llegó ya tenía mucho avance de la enfermedad, mejorando con la amigdalectomía, disminuyeron las infecciones de vías aéreas superiores, el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica logramos que se controlara la hipertensión y tratamos mucho de trabajar con esto del abandono social. Con esta paciente, debido a lo difícil que era que cada semana se desplace a la Ciudad de México, fue referida al estado de Puebla para que pudiera continuar su tratamiento de infusiones allá y que, aparte de todo, no alteráramos tanto la dinámica, puesto que la mamá tenía otros 2 pequeños sanos ya con una nueva pareja. Entonces, entendió claramente que con la misma pareja iban a seguir teniendo mucopolisacaridosis. Y entonces, estos 2 niños pequeños, sanos, atraían mucho la atención de la mamá, y entonces tuvimos que referirla a un lugar más cercano para su infusión, que es en el estado de Puebla, y pues tenemos ya solamente una visita programada en forma anual para poder continuar la vigilancia de la paciente. Obviamente, esta paciente ya tiene muchas secuelas. ¿Por qué? Pues como ven, es un fenotipo bastante severo y llegamos ya tardíamente, porque nos fue referido tardíamente, a pesar de que se tenía la evidencia de un hermano enfermo. Quizás si esta niña lo hubiésemos recibido más pequeñita y brindarle la opción de terapia de reemplazo enzimático, pues nos podríamos haber dado a la tarea de haber iniciado tempranamente el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué son las conclusiones que yo quiero dejar de esto? Pues la importancia de sospechar una enfermedad por depósito lisosomal oportunamente, pese a su baja frecuencia, es real. Esto es, no es que estemos encontrando en cualquier lado pacientes con enfermedad por depósito lisosomal, pero si no los tenemos presentes, si no pensamos en ellas, vamos a llegar tardíamente sí o sí. Muchos de estos pacientes se pueden ver beneficiados, como se ve en otros países, incluso cuando el hermano enfermo se hace diagnóstico prenatal en un siguiente embarazo, y en el momento del nacimiento estamos llegando oportunamente a ofrecerle reemplazo enzimático. Esta situación de tratamiento, por supuesto que no está accesible en cualquier parte de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Referirlos oportunamente, pero para que nosotros podamos referirlos oportunamente tenemos que poder hacer la sospecha clínica y por lo menos iniciar el abordaje temprano para poderlo referir. Si nosotros iniciamos un reemplazo enzimático en forma temprana y oportuna, quizá muchas de estas manifestaciones podamos moderarlas, detenerlas y hacer que los pacientes logren tener un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida, e incluso el pronóstico de vida en estos pacientes se ha podido prolongar en muchas mucopolisacaridosis, como por ejemplo la tipo 1, que su pronóstico era de 8 años de vida, actualmente los tenemos con 12 y 13 años de edad, con una buena calidad de vida. El reemplazo enzimático nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida. Vamos a poder insertarles a estos pacientes a una vida más productiva y con menos complicaciones.
Por supuesto que tenemos que saber que no es curativo y que el tratamiento va a ser de por vida. No podemos aspirar a que estos pacientes les ofrezcamos 1 o 2 años de tratamiento y después estén bien. Es un compromiso de por vida y hacer que lo comprenda así la familia, porque de un buen apego depende el éxito del tratamiento farmacológico. Estos pacientes van a tener que llevar un tratamiento multidisciplinario. No nada más es venir, pasarla encima y que se vaya. Tenemos que tenerlos vigilados desde todos los puntos que ya vimos, todos los especialistas que ya vimos que deben de participar en su manejo y, muy importante, el aspecto psicológico de estos pacientes es básico porque no es fácil vivir con una enfermedad crónica, pero tampoco es fácil vivir con unos pacientes que tienen tantas dismorfias físicas, tanto impedimento físico y que muchos de ellos van a tener que llevar mucho tratamiento multidisciplinario, pero su intelecto es normal. Cuando los pacientes no se percatan de lo que pasa, pues está sufriendo la familia, pero no ellos. En este caso, nuestros pacientes tienen mucho impacto emocional por lo que les sucede. Y por otro lado, es importante resaltar, todos los pacientes tienen derecho a salud. Si bien es cierto, el reemplazo enzimático es algo que lleva mucho dinero, que es costoso, que en este momento son las autoridades de salud quien lo está proporcionando y que es algo que lleva muchos conflictos por lo costoso que es. Tenemos que resaltar que son muy pocos los pacientes portadores de estas enfermedades raras, pero que al igual que todos tienen derecho a la salud y por ende al acceso al reemplazo enzimático. Pues con esto yo les quiero dar las gracias por su atención. No sé si en la modalidad que tenemos haya espacio para tener preguntas, pero quiero dejarles el mensaje de que estas enfermedades raras ahí están, tenemos que sospecharlas, tenemos que brindarles la oportunidad a estos pacientes para que en forma temprana puedan tener acceso a recibir un tratamiento, por lo menos de un reemplazo enzimático que nos ayude a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Tenemos preguntas de la audiencia. En una nos comenta la doctora Cristina Limón que, como bien comentó usted, la aplicación de la terapia de reemplazo enzimático se lleva a cabo de forma semanal. De no ser posible por alguna cuestión específica, ¿cuál es el tiempo permisible máximo para su aplicación? Esa pregunta es muy interesante porque para otras mucopolisacaridosis podemos hacerlo bisemanal, como es para la tipo 1, pero todavía no está probado que para mucopoli 4 o 6 podamos hacerlo bisemanal. Entonces, no es conveniente decir pasamos una semana, un mes no, luego otra vez sí, porque no va a tener caso y va a ser dinero desperdiciado. Aquí es importante decir, si podemos establecer el tratamiento, si comprometemos a la familia que acuda, y que no nos va a faltar, mismoslo. Si todo es muy dudoso, si el abordaje es difícil, si la familia tiene problemas para llegar, no es un buen candidato para darle tratamiento porque no vamos a ver la mejoría dándole pausadamente el tratamiento y no tenemos en este momento la posibilidad de ofrecerlo bisemanal. Ok, muchas gracias. Nos pregunta María Susana Fátima Juárez, en cuanto a costos, ¿quién patrocina los tratamientos? Refiere. En este momento, por ejemplo, lo que antes era Seguro Popular, ahora Insabi, es quien nos está patrocinando esto. Las instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, porque realmente los costos no son accesibles. Entonces, en este momento solamente las instituciones lo pueden dar y tengo entendido que en algunos casos los seguros de gastos médicos pueden solventar esto, pero para nosotros es el Insabi ahora quien nos proporciona el medicamento, hace los pagos, la familia no tiene que pagar absolutamente nada de esto. Ok, muchas gracias. Mencionaba la importancia de realizar un diagnóstico temprano. De forma general, sabemos que pues, cada mucopolisacaridosis tiene un cuadro clínico diferente en ocasiones, pero de forma general, ¿cuáles serían los datos pivote clínicos importantes para poder sospechar de forma temprana una mucopolisacaridosis? Bueno, como vimos, comparten muchos aspectos clínicos y luego ya las diferencias van a ir a detalle del tipo de sustancia que van a depositar. Pero yo creo que los que es muy importante es la facies infiltrada, facies característica, las anormalidades de la dentición, las displasias óseas, las hernias
y las visceromegalias. En forma temprana, cuando tenemos a los bebés pequeñitos, una de las cosas iniciales van a ser la mancha mongólica de distribución irregular muy extendidas, la hipertricosis, y recordar que en mucopolisacaridosis al nacimiento no son muy evidentes. Es hasta que se va depositando poco a poco el material y se va infiltrando los tejidos, es cuando vamos viendo. Entonces, que no nos extrañe que un niño nació prácticamente normal y a los 4 o 6 meses vamos viendo los cambios en las dismorfias faciales. Pero la mancha mongólica sí es algo que desde que nace es extensa y la presencia de hernias tempranas nos tiene que llamar la atención. Estos niños van a ir desarrollando visceromegalias durante el primer año de vida y entonces es por eso tan importante que el seguimiento pediátrico sea cuidadoso, porque si un hígado o un vaso está apareciendo por allí, tenemos que asociarlo al resto de los datos, de los rasgos físicos. Ok. Nos preguntan si existen contraindicaciones para la aplicación de la terapia en reemplazo enzimático y cuáles serían, si es que lo existen. No existen contraindicaciones. Ha habido casos en donde hemos tenido hipersensibilidad, datos de, no propiamente anafilaxis, sino simplemente hipersensibilidad. Cambiamos la velocidad de infusión, lo hacemos más lento, se trata en ese momento con antihistamínico, se premedican las siguientes veces hasta que vamos desensibilizando. Y en el momento, si el paciente viene con datos de sepsis, no se pasa la infusión, pero de ahí en fuera no existe ninguna otra contraindicación. Ok, muchas gracias. Aprovecho para hacer llegar a usted y a su equipo las felicitaciones por parte de la audiencia sobre el gran trabajo que realizan en la Clínica de Enfermedades Lisosomales. Muchas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.